Una pobre niña vendía flores en la calle y fue humillada por un grupo de hombres hasta que un joven billonario apareció y le cambió la vida. La nieve caía en ligeros copos aquella noche de jueves, el tipo de nieve que le da a la ciudad un resplandor especial, como si alguien hubiera espolvoreado azúcar sobre los edificios y las aceras. Las luces de las farolas se reflejaban en el suelo húmedo, creando espejos dorados sobre el asfalto oscuro. En la Quinta Avenida, el tráfico era constante incluso a esa hora. La gente apurada, con elegantes abrigos y bolsas de compras, se movía entre restaurantes de lujo y tiendas caras que permanecían abiertas por la temporada festiva. El ruido de los coches y el murmullo de las conversaciones formaban la típica banda sonora urbana de una tarde de invierno. En medio de esta escena, Maeve parecía invisible. Era una niña demasiado pequeña para sus 6 años, sosteniendo una pequeña cesta de flores en sus manos. Llevaba un abrigo rojo descolorido al que le faltaban 2 botones y una gorra gris que cubría parcialmente su desordenado pelo castaño. Sus mejillas estaban rosadas por el frío, pero sus ojos verdes se mantenían agudos, moviéndose de un lado a otro de la acera, buscando posibles compradores. Las luces de los escaparates se reflejaban en su rostro, resaltando la palidez de su piel y sus pequeños labios agrietados por el viento helado. Sus manos, protegidas solo por guantes de lana sin dedos, sujetaban la cesta como si fuera un tesoro. Sus flores no eran nada especial, solo margaritas y algunas violetas que había recogido en el parque durante la tarde. Estaban atadas con un delgado trozo de cuerda, formando pequeños ramos improvisados, pero Maeve los sostenía como si fueran tesoros raros, extendiéndolos tímidamente a cualquiera que pasara. «Flores, señor. Flores, señora». Su voz era casi un susurro, fácilmente ahogado por el ruido de la ciudad. Nadie se detuvo. Nadie miró. Era como si Maeve no existiera en ese universo de abrigos caros y citas importantes. La gente automáticamente se desviaba de ella, algunos lanzando miradas de lástima, otros simplemente ignorando su presencia, como si ignorar la pobreza pudiera hacerla desaparecer. La pequeña ya estaba acostumbrada. Se movía por la acera con la resiliencia de los invisibles, esos que la ciudad traga y luego finge que no existen. De vez en cuando, se detenía para soplarse las manos, tratando de calentarlas antes de volver a ofrecer sus flores. Al otro lado de la calle, las puertas de Leeti, uno de los restaurantes más caros de la ciudad, se abrieron. Un grupo de 4 hombres de traje salió, hablando a carcajadas, con las servilletas aún en las manos y el olor a vino caro en su aliento. Cruzaron la calle hacia el estacionamiento, aún riendo por alguna broma compartida durante la cena. Maeve los vio acercarse, y reuniendo todo su valor, caminó hacia ellos. Tal vez estaban de buen humor por la comida cara. Tal vez querrían llevar flores a sus esposas. Tal vez, solo tal vez, este sería el momento en que finalmente vendería algo. «Flores, señor. Cuestan solo $5», dijo, su voz ligeramente más fuerte de lo habitual, tratando de hacerse oír por encima del ruido de la calle. Uno de los hombres, el más alto, se detuvo y miró hacia abajo. Por un segundo, Maeve pensó que finalmente vendería su primer ramo de la noche. Pero entonces, la sonrisa que se formó en el rostro del hombre no era amable. Era condescendiente, casi cruel. «Miren esto, chicos. Tenemos una pequeña vendedora aquí». Se inclinó hacia Maeve, su aliento cálido mezclado con el olor a vino caro. «¿De dónde sacaste esas flores, niña? Son tan feas que alguien te pagó para que te las llevaras». Los otros rieron, deteniéndose en un círculo a su alrededor. Maeve retrocedió, pero sintió la fría pared de un edificio a su espalda. Estaba acorralada. «Las recogí en el parque», respondió, su voz temblando ligeramente. Su mirada cayó a sus propios pies, calzados con botas gastadas y mojadas por la nieve. «En el parque y esperas que alguien pague por esas malas hierbas», dijo otro hombre, señalando la cesta con desdén. Se ajustó sus gafas caras en la cara y rió. «Esto es tan patético que en realidad es divertido». $5 por eso, añadió un tercero, volviéndose hacia sus amigos con una expresión teatralmente horrorizada. Ni siquiera los indigentes las tomarían gratis. Las risas se hicieron más fuertes, atrayendo miradas curiosas de los transeúntes, pero nadie se detuvo a ayudar. Nadie lo hacía nunca. El cuarto hombre, más bajo y con el rostro enrojecido por el alcohol, extendió la mano y tocó una de las flores,
tirando con la fuerza suficiente para dañar el pequeño pétalo blanco. Mira esto. Están casi muertas. Lo único más triste que estas flores es quien quiera que esté tratando de venderlas. Agitó la flor frente al rostro de Mabe antes de dejarla caer al suelo y pisarla deliberadamente. Mabe apretó la cesta contra su pecho como si intentara proteger las flores restantes. Un nudo se formó en su garganta y sus ojos comenzaron a arder. Sabía que no debía llorar. Llorar solo empeoraba las cosas. Llorar mostraba debilidad, y en las calles, la debilidad era peligrosa. Pero solo tenía 6 años, y las lágrimas vinieron de todos modos. Tal vez deberíamos comprarlas todas y tirarlas a la basura. Hacerle un favor a la humanidad, dijo el primer hombre, provocando más risas. Nadie debería tener que mirar esas cosas. O tal vez deberíamos enseñarle a hacer arreglos de verdad, sugirió el hombre de gafas, inclinándose más cerca, invadiendo el espacio personal de Mabe. Lección número 1, las flores muertas no valen nada. Las risas se intensificaron. La gente caminaba a su alrededor, algunos apartando la vista, otros lanzando miradas curiosas, pero nadie intervino. Era solo otra escena urbana, otro momento de crueldad casual. La ciudad se tragaba a diario. Mabe sintió las primeras lágrimas rodar por su rostro, mezclándose con los copos de nieve que se derretían en sus mejillas rosadas. Intentó limpiarlas rápidamente con la manga de su abrigo, pero lágrimas frescas reemplazaron a las viejas. Oye, está llorando ahora, observó el hombre de la cara roja, inclinándose más cerca. Tal vez deberíamos enseñarle sobre los estándares de calidad. O tal vez debería volver a la escuela y aprender algo útil, rió el hombre alto, asumiendo que iba a la escuela. Mabe ya no pudo contener sus sollozos. Sus pequeños hombros temblaban mientras intentaba hacerse aún más pequeña, como si pudiera desaparecer entre las grietas del asfalto. Las flores en su cesta parecían marchitarse aún más bajo el peso de las risas crueles. Fue entonces cuando una voz diferente irrumpió en la escena. $50 por todas las flores. La voz era tranquila, pero con una autoridad que hizo que los 4 hombres se giraran simultáneamente. A unos pocos pasos de distancia, estaba Silas Mercer, vistiendo un abrigo oscuro y una bufanda gris. A sus 30 años, Silas ya tenía el tipo de presencia que hacía que la gente prestara atención cuando hablaba. No era alto, ni particularmente intimidante. Había algo en sus ojos, directo, intenso, imposible de ignorar. ¿Qué? Preguntó el hombre alto, claramente irritado por la interrupción de su diversión. Silas dio 2 pasos más, acortando la distancia entre él y el grupo. Su expresión era serena, pero había algo en su mirada que hizo que los hombres retrocedieran instintivamente. Dije, $50 por todas las flores, repitió Silas, su voz aún tranquila, pero con un matiz de acero que antes no estaba. Se volvió hacia Mabe y su mirada se suavizó. Si te parece bien, por supuesto. Mabe, aún con lágrimas en los ojos, asintió en silencio, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Silas sacó su cartera del bolsillo interior de su abrigo y sacó un billete de $50, extendiéndoselo a Mabe, quien lo tomó con dedos temblorosos. Deberían avergonzarse, dijo Silas, dirigiéndose ahora a los hombres. No había ira en su voz, solo una declaración simple y directa, lo que de alguna manera la hacía aún más impactante. 4 hombres adultos contra una niña. A eso le llaman diversión. El hombre alto abrió la boca para responder, pero Silas continuó, aún tranquilo. ¿Qué clase de hombre se siente mejor haciendo llorar a una niña? ¿Qué clase de valentía es esa? Sacudió la cabeza como meditando sobre un enigma particularmente decepcionante. Mírense. Trajes caros, relojes de lujo, saliendo de un restaurante donde probablemente gastaron más en una comida de lo que esta niña ve en un mes. Y aún así, necesitan humillar a una niña para sentirse superiores. El silencio que siguió era denso. Los 4 hombres ahora parecían incómodos, evitando el contacto visual directo con Silas o Mabe. Algunas personas que pasaban disminuyeron su ritmo, observando la escena. Oye, solo estábamos bromeando, murmuró finalmente el hombre de gafas, ajustándose la corbata como si de repente se hubiera vuelto demasiado apretada. Sí, solo una broma, añadió el hombre de la cara roja, dando ya un paso hacia atrás. No queríamos hacer daño a nadie.
Una broma, repitió Silas, levantando una ceja. Interesante. Simplemente no le parece muy gracioso a ella, ¿verdad? Señaló a Mabe, que seguía pegada a la pared, sosteniendo su cesta ahora vacía contra su pecho como un escudo. Mira, hombre, no necesitamos esto, dijo el hombre alto, claramente molesto, pero también inquieto. Vamos, chicos. Sí, deberíamos irnos. Uno de los otros asintió rápidamente. Es tarde. Comenzaron a alejarse, murmurando entre ellos. Uno de ellos miró brevemente hacia atrás como para decir algo más, pero cambió de opinión al encontrarse con la mirada inquebrantable de Silas. Solo era una broma, repitió el hombre alto mientras se alejaba, como si necesitara convencerse a sí mismo tanto como a los demás. Silas esperó hasta que estuvieran lo suficientemente lejos antes de volverse completamente hacia Mabe. Se arrodilló para estar a su altura, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Mabe asintió, aún aferrándose al billete de $50 como si no pudiera creer que fuera real. Sus ojos verdes estudiaron a Silas con cautela, pero también con una gratitud vacilante. Gracias, susurró, su voz casi inaudible. No tienes que agradecerme, respondió Silas con una suave sonrisa. De hecho, yo debería darte las gracias. Estuve buscando flores todo el día y no encontré ninguna tan bonita como las tuyas. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Mabe, breve pero genuina, antes de desaparecer de nuevo tras años de cautela aprendida en la calle. Hace frío aquí, comentó Silas, notando cómo temblaba ligeramente. Hay una cafetería en la esquina. ¿Te gustaría tomar un chocolate caliente antes de ir a casa? Sirven los mejores malvaviscos de la ciudad. La niña dudó, estudiando el rostro de Silas como si buscara cualquier señal de peligro o engaño. La calle le había enseñado a Mabe que la amabilidad rara vez venía sin un precio. Pero había algo en los ojos de este extraño, una simple honestidad, una compasión genuina que la hizo asentir tímidamente. Me gusta el chocolate caliente, dijo, su voz pequeña pero un poco más firme. La acogedora cafetería de la esquina estaba iluminada con luces ámbar, creando un brillo dorado sobre las mesas de madera oscura. El calor envolvió a Mabe como un abrazo tan pronto como entró, haciéndole darse cuenta de lo frío que hacía afuera. El olor a canela y chocolate llenaba el aire, mezclándose con el aroma a café recién molido. Silas eligió una mesa cerca de la ventana donde podían ver la nieve caer afuera. Ayudó a Mabe a quitarse el abrigo húmedo y lo colgó cuidadosamente en la silla junto a su propio abrigo. 2 chocolates calientes, por favor, dijo Silas a la camarera cuando se acercó. Con malvaviscos extra, añadió, dándole a Mabe una mirada cómplice. Una sonrisa tímida apareció en el rostro de la niña, la primera que Silas había visto antes de que se desvaneciera rápidamente tras esa expresión cautelosa que parecía extrañamente madura para alguien tan joven. Entonces, comenzó Silas después de que la camarera se alejara. ¿Te gustan las flores? No era una pregunta, pero Mabe asintió de todos modos. Mi favorita es la margarita, dijo después de un momento, su voz tan suave que Silas tuvo que inclinarse para oírla. Son fuertes. Crecen en cualquier lugar. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que lo dijo, como si describiera no solo las flores, sino a sí misma, una pequeña superviviente, prosperando en condiciones que derrotarían a la mayoría. Cuando llegaron las bebidas, Mabe envolvió ambas manos alrededor de su taza, como si intentara absorber cada pizca de calor. Sopló cuidadosamente antes de tomar un pequeño sorbo. Sus ojos se abrieron ligeramente ante el sabor. Bueno, preguntó Silas. Ella asintió, dando un segundo sorbo más grande. El silencio entre ellos no era incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre dos personas que no necesitan llenar cada segundo con palabras. Un silencio de aceptación mutua. Silas la observó mientras bebía, notando detalles que no había visto antes en la calle. El pequeño desgarro en la manga de su blusa cuidadosamente cosido con hilo de un color diferente. El vendaje improvisado en su dedo índice. La forma en que sus ojos revisaban constantemente las salidas del lugar, un hábito de supervivencia difícil de romper. Como sus ojos parecían mucho más viejos que 6 años. ¿Vendes flores todos los días?, preguntó, manteniendo su voz casual. Mabe detuvo su bebida y consideró la pregunta,
como sopesando cuánto podía compartir con este extraño que le había mostrado amabilidad. Cuando no hace demasiado frío, respondió finalmente. ¿O llueve? La gente no compra flores cuando llueve. Silas asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. ¿Y por qué vendes flores?, preguntó suavemente. Maeve jugaba con la cuchara en su chocolate caliente, agitándola lentamente en el líquido marrón. Los malvaviscos flotaban y giraban, creando pequeños remolinos. Por un momento, Silas pensó que no respondería. Para comprar comida, dijo finalmente, su voz pequeña y práctica, y a veces para pagar un lugar cálido cuando hace demasiado frío. Algo se retorció en el pecho de Silas, una mezcla de compasión y admiración por la valentía de una niña tan pequeña enfrentando un mundo tan grande. Ya veo, fue todo lo que logró decir. Terminaron su chocolate caliente en silencio. Silas quería preguntar más, dónde vivía, si alguien la cuidaba, por qué estaba sola vendiendo flores en una fría noche de invierno. Pero había algo en la forma en que Maeve se protegía. La cautela que mantenía incluso mientras se relajaba ligeramente con el chocolate caliente que le hizo respetar sus límites. Gracias por el chocolate caliente, dijo Maeve cuando terminó, doblando cuidadosamente la servilleta junto a su taza vacía. Y por las flores. Fue un placer, respondió Silas. Sería demasiado atrevido preguntar tu nombre. Ella lo estudió por un momento antes de responder. Maeve. Ese es un nombre hermoso, dijo, sonriendo. Yo soy Silas. Ella asintió como si memorizara esa información. Tengo que irme ahora, dijo Maeve, deslizándose de la silla, con su cesta vacía en la mano. Silas quiso preguntar a dónde iba, si tenía un lugar seguro donde quedarse, si alguien la cuidaba. Pero algo en la forma en que se comportaba, independiente, cuidadosa, lo detuvo. Fue un placer conocerte, Maeve, simplemente dijo. Gracias de nuevo, respondió, y luego añadió casi como una idea tardía, y por hacer que se detuvieran. Antes de que Silas pudiera responder, se puso su abrigo rojo descolorido, se ajustó la gorra sobre su pelo castaño y salió por la puerta, desapareciendo en la noche. La observó a través de la ventana empañada, su pequeña figura volviéndose menos nítida a medida que la nieve seguía cayendo hasta que se desvaneció por completo en las sombras y la oscuridad. Silas permaneció sentado allí por un momento, con la taza vacía en sus manos. Algo había cambiado dentro de él. La imagen de aquella pequeña vendiendo flores en el frío, completamente sola en un mundo indiferente, se grabó en su mente. De camino a casa, no podía dejar de pensar en ella, en sus ojos verdes que parecían cargar el peso del mundo, en sus pequeñas manos que deberían haber estado jugando con juguetes, no atando flores para venderlas en el frío, en su suave voz que hablaba de comprar comida con una madurez aterradora para su edad. Al entrar en su tranquilo y vacío apartamento, Silas se dio cuenta de que el vacío que había sentido durante años parecía diferente ahora, más agudo, más doloroso, como si de repente se hubiera dado cuenta de lo cómoda que era su vida, y al mismo tiempo lo desprovista de propósito. Una pequeña vendedora de flores había cambiado algo dentro de él sin siquiera intentarlo. La pregunta que ahora giraba en su mente era qué haría con ese cambio. Silas se durmió pensando en flores marchitas y ojos verdes, en chocolate caliente y nieve que caía, en cómo el mundo puede cambiar completamente en el transcurso de una sola noche. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche en la Quinta Avenida. El invierno apretó su gélido abrazo sobre la ciudad, convirtiendo los charcos en espejos de hielo y cubriendo los árboles con mantos blancos de nieve. Las mañanas eran especialmente duras, el aire tan frío que parecía cortar la piel expuesta. Silas pensaba en Maeve todos los días. En los momentos más inesperados, la imagen de la niña con su cesta de flores aparecía en su mente. Durante reuniones importantes, mientras conducía a casa, incluso mientras preparaba su desayuno solitario, se preguntaba dónde estaba, si estaba bien, si tenía suficiente para comer. Había vuelto a la Quinta Avenida varias veces a las mismas horas, esperando encontrarla de nuevo. Pero Maeve había desaparecido como un pequeño fantasma urbano, engullida por las miles de historias que la ciudad esconde en sus calles. Aquel sábado por la mañana, el cielo estaba despejado, aunque el frío seguía siendo intenso. Silas decidió caminar por el parque Madison Square sin ninguna razón particular más que escapar de las paredes de su apartamento. El parque estaba casi vacío a esa hora. Pocos se aventuraban con temperaturas tan bajas. Fue entonces cuando la vio.
Mabe estaba agachada cerca de un macizo de flores, cavando en la nieve con los dedos desnudos, buscando algo. Su abrigo rojo parecía aún más descolorido bajo la brillante luz de la mañana, y su gorra gris se había resbalado ligeramente, revelando su desordenado pelo castaño. Silas se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. Por un momento, solo observó a la niña, notando cómo sus dedos estaban rojos por el frío, como ocasionalmente soplaba sobre ellos para calentarlos antes de volver a cavar en la nieve. Se acercó lentamente, sin querer asustarla. «Hola, Mabe», dijo suavemente cuando estaba a solo unos pasos. La niña levantó la cabeza rápidamente, sus ojos verdes muy abiertos por la alarma. Por un instante, pareció lista para correr. Luego el reconocimiento iluminó su rostro. «Señor Silas», dijo, su voz casi un susurro. Silas sintió una ola de alivio al ser reconocido. «¿Recuerdas mi nombre?» «Usted recordó el mío», respondió simplemente, como si eso lo explicara todo. «¿Qué estás buscando?», preguntó Silas, indicando el pequeño agujero que había cavado en la nieve. Mabe dudó como sopesando si compartir su secreto. «Flores de invierno», dijo finalmente. «A veces crecen debajo de la nieve. Son muy raras y muy fuertes». Silas sintió algo apretarse en su pecho. La imagen de una niña pequeña cavando en la nieve en busca de flores raras con los dedos desnudos y enrojecidos parecía extrañamente simbólica. «Puedo ayudar», ofreció, arrodillándose a su lado, sin importarle que la nieve empapara sus pantalones. Mabe se encogió de hombros, pero se movió ligeramente a un lado, haciéndole espacio. Cavaron en silencio durante unos minutos. Silas notó que sus manos no solo estaban rojas, sino también cubiertas de pequeños cortes y callos. Manos que trabajaban mucho más de lo que deberían para alguien tan joven. «¿No vendes flores hoy?», preguntó casualmente. «Demasiado frío», respondió Mabe, sin levantar la vista. «La gente se queda dentro cuando hace así. Y las flores se mueren demasiado rápido», lo dijo sin autocompasión, solo una observación práctica sobre el mundo que la rodeaba. «Esperaba encontrarte de nuevo», dijo Silas después de una pausa. «Volví a ese lugar varias veces». Mabe lo miró entonces, sus ojos verdes estudiando su rostro como buscando algo específico. «¿Por qué?», preguntó finalmente. La pregunta tomó a Silas por sorpresa. «¿Por qué?», en efecto. Él mismo no estaba del todo seguro. ¿Cómo le explicas a un extraño, y mucho menos a una niña, que un breve encuentro le había dejado una marca tan profunda? «Quería asegurarme de que estuvieras bien», respondió honestamente. Mabe volvió a cavar en la nieve, procesando su respuesta. «Estoy bien», dijo, aunque el temblor en sus dedos rojos contaba una historia diferente. Silas decidió cambiar de táctica. «¿Has desayunado hoy?». La ligera pausa antes de que respondiera lo dijo todo. «Todavía no. Conozco un lugar cerca que sirve unas tortitas estupendas», dijo Silas, tratando de mantener su voz casual. «Tengo hambre. ¿Te gustaría acompañarme?». Mabe dejó de cavar. Sus ojos se encontraron con los de Silas de nuevo, y él pudo ver la batalla interna, la necesidad contra la cautela, el hambre contra la desconfianza aprendida en la calle. «¿Tienen sirope de arce de verdad?», preguntó finalmente, con su pequeña voz. Silas sonrió. «El mejor de la ciudad». Ella consideró por un momento más, luego asintió lentamente. «De acuerdo». Maple Morning, a solo 2 cuadras del parque, era acogedor con cabinas de cuero rojo y mesas de madera pulida. El olor a café fresco y tocino frito llenaba el aire, y el calor interior era un bienvenido alivio del frío exterior. Se sentaron en una cabina junto a la ventana. Mabe parecía tanto fuera de lugar como fascinada al mismo tiempo, sus ojos recorriendo la sala, captando detalles, evaluando a la gente. Cuando llegaron las tortitas, los ojos de Mabe se abrieron ante la cantidad de comida. Una pequeña bola de helado se derretía lentamente sobre cada pila cubierta de sirope de arce dorado. «Se ve increíble», comentó Silas, tomando su tenedor. «Vamos a probarlo». Eso pareció romper el hechizo. Mabe tomó su propio tenedor con los dedos aún enrojecidos y cortó un pequeño trozo, casi como si temiera que la comida pudiera desvanecerse si era demasiado codiciosa. Cuando el primer bocado tocó su lengua, su rostro cambió. Una sonrisa genuina,
la primera que Silas había visto de verdad, iluminó sus facciones, haciéndola parecer por un breve instante cada pizca de la niña de 6 años que era. «Bueno», preguntó Silas, aunque la respuesta era obvia en su rostro. Mabe asintió con entusiasmo, cortando un segundo trozo ligeramente más grande. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Silas después de un momento. Mabe lo miró, cansada pero curiosa. Asintió. «¿Dónde vives?». La niña bajó la mirada, fijándose en la mesa. Sus pequeños dedos trazaban patrones invisibles sobre la superficie pulida. «Diferentes lugares», respondió finalmente. «A veces el albergue de la calle 28, pero no te dejan quedarte durante el día, solo por la noche. Y tienen muchas reglas». «¿Y cuando no estás en el albergue?», preguntó Silas suavemente. Mabe se encogió de hombros. «Encuentro lugares. Hay un sitio detrás de la lavandería que es cálido por las máquinas, y la biblioteca me deja quedarme dentro cuando hace mucho frío, si me quedo en silencio». Lo dijo como si fuera completamente normal para una niña de 6 años navegar el sistema de supervivencia de la ciudad sola. «¿Y tus padres?», Silas dudó, sin querer presionar, pero necesitando entender. Algo cambió en el rostro de Mabe. Una sombra que pasaba por sus ojos verdes, un ligero endurecimiento de sus labios. «Mi mamá se fue», dijo simplemente. «Se puso muy enferma y luego se fue al cielo». «Eso me dijo la señora del albergue». Silas sintió que su corazón se encogía. «Lo siento, Mabe». «Está bien», respondió con esa resignación que no tenía cabida en una niña tan joven. «Ha pasado casi un año». «¿Y tu padre?», preguntó Silas, aunque sospechaba la respuesta. «Nunca lo conocí», dijo Mabe sin emoción. «Solo éramos mi mamá y yo, y ahora solo soy yo». Las palabras flotaron entre ellos, simples y devastadoras en su cruda verdad. «Debería volver al parque», dijo Mabe, mirando el sol que subía más alto en el cielo. «¿Puedo ir contigo?», preguntó Silas. «Me gustaría ver si podemos encontrar esas flores de invierno». Mabe lo estudió por un momento, como sopesando su sinceridad. «Si quieres», dijo finalmente, «pero es aburrido. Solo cavar en la nieve». «No creo que sea aburrido», respondió Silas honestamente. Y así comenzó una rutina que en las semanas siguientes se convertiría en el centro de la vida de Silas. Todos los días, se encontraba con Mabe en el parque Madison Square. Entre semana, era a última hora de la tarde después de salir del trabajo. Los fines de semana, se encontraban por la mañana y pasaban horas juntos. Siempre comenzaban con una comida. Silas notó cómo Mabe gradualmente comenzó a comer más, como el color regresó lentamente a sus mejillas, como sus ojos se volvieron más brillantes. En el parque, la acompañaba en sus expediciones. Buscaban flores escondidas bajo la nieve, observaban pájaros, alimentaban ardillas. Mabe conocía cada rincón del parque, cada escondite secreto, cada lugar donde se reunía la vida silvestre urbana. Silas descubrió que ella nunca había ido a la escuela. Su madre le había enseñado lo básico. Podía leer un poco, sabía algunos números, pero su conocimiento más impresionante era sobre la naturaleza. Identificaba aves por sus cantos, conocía los hábitos de los pequeños animales del parque, reconocía que plantas podían sobrevivir al duro invierno. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó Silas un día mientras observaban un cardenal rojo brillante contra la nieve blanca. «Observando», respondió Mabe simplemente. «Y mi mamá me lo enseñó». Dijo, «La ciudad tiene secretos verdes. La mayoría de la gente no ve los secretos verdes». A Silas le gustó la frase, y ella tenía razón. Había vivido en esta ciudad durante años y nunca había notado la mitad de las cosas que Mabe señalaba. Los brotes persistentes abriéndose paso entre el hormigón agrietado, los nidos ocultos en árboles aparentemente desnudos, la vida latiendo incluso en los días más fríos y grises. A medida que pasaban los días, Silas comenzó a reorganizar su vida en torno a estas reuniones. Salía del trabajo más temprano, delegaba tareas que antes había insistido en hacer personalmente, rechazaba compromisos nocturnos que interferían con su tiempo en el parque. Su jefe notó el cambio. «¿Todo bien contigo, Mercer? Solías ser el último en irte». «Nunca estuve mejor», respondió Silas, y se dio cuenta de que era verdad.
Empezó a traer libros para leer con Mabe, sentados en un banco del parque, historias sobre niños y animales, aventuras en bosques mágicos, cuentos de valentía y amistad. Al principio, le leía a ella. Más tarde, comenzó a enseñarle a leer mejor, ayudándola a pronunciar palabras difíciles, elogiando su progreso. Había días en que Mabe no aparecía. Esos días, Silas sentía un vacío inexplicable, una preocupación que lo carcomía. La buscaba en el parque, caminaba por las calles cercanas, incluso pasaba por el albergue que ella había mencionado sin el valor de entrar y preguntar por ella. Luego, al día siguiente, reaparecía como si nada hubiera pasado, y el alivio que sentía Silas era casi abrumador. Cuando el sol comenzó a ponerse una tarde de viernes, proyectando largas sombras azuladas sobre la nieve, Silas miró su reloj. Se está haciendo tarde, observó. Pronto estará oscuro. Mabe miró al cielo. Sí, estuvo de acuerdo, recogiendo sus pequeñas esculturas de nieve. Los pájaros ya están yendo a sus nidos. ¿A dónde vas ahora?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Al albergue, respondió. Es viernes. No suele estar demasiado lleno. Mabe, dijo, arrodillándose para estar a su altura. He estado pensando. El pronóstico dice que mañana tendremos una gran tormenta de nieve, quizás la peor del invierno. Ella asintió. Las ardillas están recolectando más nueces de lo habitual. Siempre saben cuándo se acerca una fuerte nevada. Silas sonrió ante la observación, luego se puso serio de nuevo. ¿Tienes dónde quedarte si el albergue está demasiado lleno? Mabe se encogió de hombros. Encontraré algún lugar. Siempre lo hago. Mañana, dijo finalmente. Si la tormenta es tan fuerte como dicen, me gustaría que consideraras una oferta. Tengo un apartamento grande con una habitación libre que nadie usa. Es cálido y seguro. Podrías quedarte allí hasta que pase la tormenta. Los ojos de Mabe se abrieron ligeramente con sorpresa. Estudió el rostro de Silas, buscando cualquier señal de engaño o segundas intenciones. ¿Me llevarías a tu casa?, preguntó, como si la idea fuera completamente extraña. Sí, confirmó Silas. Si quieres, claro. Sin presión, solo una opción si necesitas un lugar seguro. Mabe consideró la oferta, su pequeño rostro serio y pensativo. Finalmente, asintió lentamente. Lo pensaré, dijo, su voz pequeña pero firme. Genial, respondió Silas. Nos vemos aquí en el lugar habitual alrededor del mediodía. Mediodía, confirmó Mabe. Se despidieron en la entrada del parque. Mabe se dirigió hacia el albergue y Silas hacia su apartamento vacío. Él observó la pequeña figura alejarse, su abrigo rojo descolorido contra la nieve blanca, hasta que dobló una esquina y desapareció de la vista. Mientras caminaba a casa, Silas sintió una mezcla de esperanza y aprensión. Quizás mañana podría darle a Mabe un refugio real de la tormenta. La ciudad se enfrentaba a la peor tormenta de nieve del invierno. Enormes copos habían estado cayendo sin parar desde el amanecer, acumulándose en las calles, convirtiendo las aceras en senderos resbaladizos y dificultando el paso. El frío era mordaz, del tipo que cala hasta los huesos, e incluso aquellos bien preparados para un invierno brutal se apresuraban a buscar refugio. Silas observaba desde la ventana de su oficina en el piso 30 cómo el mundo de abajo se convertía en un mar blanco. Las noticias de la radio ya advertían sobre posibles apagones en algunas partes de la ciudad, y la mayoría de sus colegas habían decidido irse a casa temprano antes de que el transporte público se volviera completamente poco fiable. Pero Silas tenía un compromiso que no podía posponer. Al mediodía, estaría en el parque Madison Square como había prometido. Su mente seguía volviendo a esa pequeña figura con el abrigo rojo descolorido, sola en la tormenta. ¿Iría ella al parque con este tiempo? ¿Habría encontrado refugio? ¿Estaba preocupándose demasiado o no lo suficiente? Salió del edificio a las 11, decidido a llegar al parque a tiempo a pesar de las condiciones. El viaje que normalmente duraba 20 minutos tardó casi una hora. Las calles estaban casi desiertas, excepto por unos pocos taxis obstinados y vehículos de emergencia. Silas siguió adelante, pisando nieve que ahora le llegaba por encima de los tobillos. El parque parecía surrealista bajo la tormenta. Los árboles, cubiertos de blanco,
Parecían figuras fantasmales contra el cielo gris. Los caminos habían desaparecido bajo una gruesa capa de nieve. No había nadie a la vista. Cualquier persona sensata estaría bajo techo en un día como este. Silas se dirigió al lugar donde solía encontrarse con Maeve, cerca de la fuente ahora congelada. Se le encogió el estómago al no verla allí. Miró a su alrededor, esperando divisar alguna señal de ella, pero el parque parecía completamente abandonado. Debió haberlo sabido. Nadie iría a un parque en una tormenta tan severa. Estaba a punto de irse cuando notó un pequeño movimiento debajo de un árbol cercano. Acercándose, descubrió un refugio improvisado, ramas cuidadosamente entrelazadas para formar una estructura que, aunque rudimentaria, proporcionaba cierta protección contra la nieve que caía. Y dentro de ese refugio, acurrucada como un pequeño animal, estaba Maeve. «Maeve», exclamó Silas, corriendo hacia ella. «¿Qué haces aquí con este tiempo?» La niña levantó la vista, sus ojos verdes brillando contra la palidez de su rostro. «Dijiste mediodía», respondió simplemente, como si fuera obvio que estaría exactamente donde habían acordado, independientemente de las condiciones. Silas sintió una ola de emoción. Admiración por su determinación, preocupación por verla a la intemperie, culpa por no haber sido más explícito. «Dije que si la tormenta era fuerte, podrías quedarte en mi apartamento», explicó. «No imaginé que vendrías al parque con este tiempo». Maeve se encogió de hombros. «Una promesa es una promesa», dijo, algo en su voz sugería que las promesas eran raras y preciosas en su mundo. «Tienes razón», asintió Silas, ofreciéndole la mano para ayudarla a salir del refugio. «Y yo cumplo mis promesas. Vamos a casa antes de que terminemos enterrados en la nieve». Notó cómo ella retrocedió ligeramente ante la palabra «casa», como si el concepto fuera tanto extraño como atractivo. Ella tomó su mano, sus pequeños dedos helados contra los suyos. El apartamento de Silas estaba en el 10º piso de un bonito edificio en el Upper East Side. No era ostentoso, pero ciertamente indicaba comodidad y estabilidad financiera. El portero levantó las cejas al ver a Silas entrar con una niña en sus hombros, pero tuvo el buen tino de no hacer preguntas. Dentro, la calefacción fue inmediata y bienvenida. Silas bajó suavemente a Maeve, y ella se quedó de pie en medio de la sala de estar, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. El espacio era grande y bien iluminado, incluso en un día gris como este. Muebles elegantes pero cómodos, obras de arte en las paredes, una estantería llena de libros, un mundo completamente diferente al suyo. «¿Te gustaría un baño caliente?», preguntó Silas, notando su ropa mojada por la nieve. «Luego quizás podamos comer algo». Maeve asintió, aún absorbiendo su entorno. El baño de Silas era casi del tamaño del albergue donde a veces dormía. La bañera se llenó rápidamente con agua tibia, y él añadió un poco de jabón de burbujas, algo que había comprado por impulso y nunca había usado. «El agua está tibia, no demasiado caliente», explicó. «Puedes desvestirte sola». Maeve asintió, un poco de color volviendo a sus mejillas. «Dejaré algunas toallas aquí y una de mis camisetas para que te la pongas después. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré en la cocina haciendo algo caliente para comer». Cerró la puerta del baño, dándole privacidad a la niña, pero se quedó cerca, listo para ayudar si ella necesitaba algo. En la cocina, Silas preparó una sencilla sopa de verduras, zanahorias, patatas, cebollas, lo que encontró en la nevera. El aroma pronto llenó el apartamento, trayendo una sensación de normalidad a una situación lejos de lo ordinario. Después de unos 20 minutos, Maeve apareció en la puerta de la cocina. La camiseta de Silas le quedaba como un vestido, llegando hasta sus tobillos. Su pelo recién lavado estaba peinado hacia atrás, y sus mejillas estaban ligeramente rosadas. Parecía tanto más pequeña como más vieja al mismo tiempo, una contradicción que Silas había notado antes. «Me siento mejor», dijo, su voz aún suave pero más fuerte. «La sopa está casi lista», respondió Silas, indicándole la mesa de la cocina ya puesta para dos. «Siéntate». Comieron en silencio durante unos minutos. Silas observó cómo Maeve sujetaba la cuchara con cuidado, cómo soplaba en cada cucharada antes de llevársela a los labios, cómo cerraba brevemente los ojos ante el calor de la sopa deslizándose por su garganta. «¿Está buena?», preguntó. Maeve asintió con entusiasmo.
La mejor que he probado. Silas dudó que fuera una simple sopa hecha a toda prisa, pero su comentario lo calentó de una manera que ni la calefacción podía. Dicen que la tormenta durará unos días, dijo casualmente. Aconsejan a todos que se queden en casa. Mabe lo miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. Puedes quedarte aquí, dijo Silas, respondiendo a la pregunta tácita. Tengo una habitación libre que no uso. De hecho, nunca la he usado. ¿Por qué tienes una habitación que no usas?, preguntó Mabe, su curiosidad infantil finalmente emergiendo después del impacto del frío. Silas se encogió de hombros. Cuando compré el apartamento, pensé que podría necesitarla algún día para invitados, quizás. O no terminó la frase, para una familia que nunca formó, para hijos que nunca tuvo. Después de la comida, Silas llevó a Mabe a esa habitación libre. Era sencilla pero cómoda, con una cama individual, un armario vacío y un pequeño escritorio. Las paredes eran de un tono muy claro de azul, casi blanco, y un único cuadro de un barco en el mar decoraba la pared opuesta a la cama. No es mucho, pero es cálida y segura, dijo Silas. Mabe caminó por la habitación, tocando la colcha como si fuera algo precioso. Es perfecta, dijo, su voz casi inaudible. Silas hizo la cama con sábanas limpias y una manta extra. Encontró un pijama viejo que se había encogido al lavarlo y aún le quedaba enorme. Pero al menos era mejor que solo su camiseta. Si necesitas algo durante la noche, mi habitación está justo al lado, explicó. No dudes en llamarme. Mabe asintió, sentándose en el borde de la cama, con los pies colgando sobre el suelo. Por un momento, pareció que quería decir algo, pero luego solo murmuró, buenas noches, y se acostó, tirando de la manta hasta la barbilla. Silas apagó la luz, dejando solo una pequeña lámpara encendida. Buenas noches, Mabe, dijo, cerrando la puerta parcialmente. No esperaba dormir mucho esa noche, preocupado como estaba por su pequeña invitada. La tormenta seguía azotando el exterior, golpeando las ventanas, pero dentro del apartamento estaba cálido y tranquilo. Finalmente, la fatiga de caminar por la nieve lo venció, y Silas se durmió. Se despertó a la mañana siguiente con la débil luz solar invernal, intentando perforar las nubes aún densas. Por un momento, se sintió desorientado. Luego, los recuerdos del día anterior volvieron de golpe. Se levantó rápidamente y se dirigió a la habitación de invitados. La cama estaba ordenada, pero vacía. Las cortinas ondeaban con la brisa en la ventana abierta, y la pequeña mochila roja había desaparecido. Mabe había huido. El pánico invadió a Silas instantáneamente. Corrió por el apartamento, revisando cada habitación, llamándola por su nombre, ya sabiendo que estaba solo. En la nevera, sujeta con un imán, encontró una nota escrita con la letra irregular de Mabe, lo siento, es mejor así. Gracias por todo. Silas se vistió rápidamente y salió corriendo a la fría noche de primavera, su corazón latiendo dolorosamente. Solo había un lugar al que ella podría ir a estas horas, el lugar donde todo había comenzado. El parque estaba silencioso y vacío a esas horas de la noche, los árboles proyectaban sombras alargadas bajo las luces de la calle. Silas caminó rápidamente por los caminos familiares, sus ojos escudriñando cada banco, cada arbusto, cada rincón escondido. La encontró exactamente donde se habían visto por segunda vez, agachada cerca del macizo de flores donde solía buscar sus flores de invierno. Pero ya no era invierno, y en lugar de nieve, pequeños brotes verdes asomaban tímidamente por la tierra húmeda. Mabe la llamó suavemente para no asustarla. Ella levantó la vista, sus ojos muy abiertos en la oscuridad. La pequeña mochila roja estaba a su lado, y ella abrazaba sus rodillas contra el pecho. Vete, dijo, su voz temblaba. Por favor, vete. Silas se acercó y se arrodilló en el suelo para mirarla a los ojos. No puedo hacer eso, pequeña. No puedo simplemente dejarte aquí. Es mejor así, insistió, las lágrimas empezando a caer. Es mejor irme antes de que me lleven, antes de que digan que no puedes quedarte conmigo. Nadie te va a alejar de mí, dijo Silas con firmeza. Por eso estamos pasando por este proceso para asegurarnos de que puedas quedarte. No lo sabes, exclamó, su voz elevándose. Me preguntó si recordaba el nombre de mi mamá, donde vivíamos.
Si estaba segura de que no teníamos parientes. ¿Y si encuentran a alguien? ¿Y si deciden que no puedo quedarme contigo? Silas se dio cuenta de que su verdadero miedo no era solo terminar en un albergue, sino ser entregada a extraños que pudieran reclamar algún parentesco lejano, de construir una vida con él, solo para perderla por algún giro burocrático. Mabe, dijo, su voz suave pero resuelta. Mírame. A regañadientes, ella levantó sus ojos llenos de lágrimas. No voy a dejar que te escapes de mi vida, dijo, cada palabra clara y firme. Pase lo que pase, aparezca quien aparezca, lucharé por ti con cada recurso que tenga, con toda mi fuerza, porque ahora eres mi familia. Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. ¿Prometes? Lo prometo, respondió Silas, abriendo los brazos. Mabe dudó solo un segundo antes de lanzarse a sus brazos, sollozando contra su pecho. Silas la abrazó con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar con la fuerza de la emoción reprimida. Vamos a casa, susurró una vez que los sollozos comenzaron a disminuir. Está haciendo frío aquí fuera. Mabe asintió contra su pecho, aún aferrada a él. Silas se puso de pie, la levantó en un brazo y agarró la pequeña mochila roja con el otro. Mientras caminaban de regreso al apartamento bajo las estrellas silenciosas, supo que el camino por delante sería duro, lleno de formularios, entrevistas y evaluaciones. Pero también supo, con una certeza más allá de la razón, que al final permanecerían juntos. Porque a veces las familias no se forman por sangre o documentos oficiales, sino por corazones que eligen permanecer juntos pase lo que pase. La oficina del abogado Thomas Bennett estaba en el piso 20 de un edificio del centro. A través de los grandes ventanales, se podía ver un impresionante panorama de los rascacielos circundantes, pero Silas apenas notaba la vista. Su atención estaba fija en el hombre de mediana edad sentado frente a él, revisando los documentos extendidos sobre un pulido escritorio de caoba. Bueno, señor Mercer, el papeleo parece en orden, dijo el abogado, ajustándose las gafas mientras repasaba las páginas. Las visitas domiciliarias se han completado con evaluaciones positivas. La verificación de antecedentes salió limpia, y las entrevistas con Mabe indican claramente que está bien adaptada y feliz en su hogar. Silas asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Las últimas 8 semanas habían sido una montaña rusa emocional. Después del intento de Mabe de huir, se había lanzado de lleno al proceso de tutela legal, decidido a asegurar que ella nunca más se sintiera asustada de ser apartada. ¿Qué pasa con los siguientes pasos?, preguntó. La señorita Winters mencionó que podríamos considerar la adopción plena una vez que se conceda la tutela temporal en lugar de esperar los 6 meses completos. El abogado cruzó los dedos sobre los documentos. Sí, eso es posible. Dadas las circunstancias especiales, sin parientes conocidos, el vínculo establecido entre ustedes dos, y el hecho de que Mabe ha estado esencialmente bajo su cuidado durante los últimos 7 meses. Podemos solicitar un cronograma acelerado al juez. Hizo una pausa. Debo enfatizar, sin embargo, que no está garantizado. Mucho depende del juez asignado al caso. Silas se inclinó hacia adelante, su voz tranquila pero intensa. Haré lo que sea necesario, señor Bennett. Quiero que sea mi hija, legalmente, oficialmente, permanentemente. Tomó una respiración profunda. Ya lo es en todos los sentidos que realmente importan. Solo necesitamos que los papeles lo reflejen. El abogado observó a su cliente por un momento, notando la determinación en sus ojos. Bennett había manejado muchos casos de adopción a lo largo de su carrera, pero rara vez había visto un nivel de compromiso tan alto. Lo entiendo completamente, señor Mercer, respondió. Y francamente, basándome en todo lo que he visto hasta ahora, creo que tenemos un caso sólido. Prepararé la petición de adopción plena de inmediato para presentarla tan pronto como se conceda la tutela temporal. Se ajustó las gafas de nuevo. Hay una cosa más que me gustaría preguntar. Sí. Sobre el nombre de Mabe. Cuando se finalice la adopción, ¿le gustaría cambiar su apellido? Eso es bastante común en casos como este. La pregunta sorprendió a Silas, aunque en retrospectiva se dio cuenta de que era de esperar. Mabe Mercer, dijo, probando cómo sonaba. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Sí, me gustaría eso. Si ella también lo quiere, por supuesto.
Excelente, asintió Bennet, tomando nota. Incluiremos eso en la petición. Necesitaremos su consentimiento formal durante el proceso, pero eso no debería ser un problema, dado lo que sabemos de su relación. Lo que ninguno de los dos hombres sabía era que fuera en el pasillo, Maeve estaba sentada tranquilamente en una silla, con las piernas colgando sobre el suelo. Cuando Silas mencionó la cita con el abogado esa mañana, ella había pedido venir, diciendo que no quería quedarse con la niñera. La verdad era que quería estar presente para presenciar lo que estaba sucediendo en su vida, aunque solo fuera esperando fuera. La puerta de la oficina estaba ligeramente entreabierta, no intencionalmente, pero lo suficiente como para que fragmentos de la conversación se colaran en el pasillo. Fue así como Maeve escuchó las palabras de Silas. Simples, directas, cambiadoras de vida. Quiero que sea mi hija. 6 palabras que lo alteraron todo. Maeve sintió algo extraño en su pecho, como si su corazón se hubiera tropezado por un momento antes de reanudar su latido. Durante los meses que había vivido con Silas, una parte de ella siempre había esperado que todo terminara. Él se cansaría de ella. El sistema se la llevaría. La vida temporal que compartían llegaría a su inevitable final. Pero ahora, por primera vez, se permitió considerar la posibilidad. Quizás pueda quedarme para siempre. La recepcionista, sentada en un escritorio al otro lado del pasillo, le sonrió amablemente a Maeve. ¿Estás bien, cariño? ¿Quieres que te traiga un vaso de agua? Maeve negó con la cabeza, incapaz de hablar. Estaba demasiado concentrada en la nueva sensación que crecía dentro de ella, algo que, de haber tenido más experiencia con emociones positivas, habría reconocido como esperanza. Cuando Silas salió de la oficina minutos después, encontró a Maeve aparentemente absorta en un libro que había traído en su mochila. Si notó el ligero rubor en sus mejillas, o el brillo inusual en sus ojos, no dijo nada. Todo listo aquí, dijo alegremente. ¿Qué te parece si vamos a almorzar a ese lugar con los batidos que te gustan? Maeve asintió, guardando cuidadosamente su libro. Mientras caminaban hacia el ascensor, le tomó la mano a Silas, un gesto que se había vuelto algo natural, y apretó un poco más fuerte de lo habitual. Justo cuando llegó la llamada a la mañana siguiente, mientras Silas preparaba el desayuno y Maeve terminaba de arreglarse para la escuela. Silas, dijo la voz al otro lado, autoritaria y al grano, necesito verte en mi oficina esta mañana. Asunto urgente. Edward Mercer, a sus 60 años, era el epítome de un ejecutivo exitoso. Como fundador y CEO de Mercer Financial, dirigía uno de los fondos de inversión más respetados de la ciudad con la misma disciplina férrea que aplicaba a cada aspecto de su vida. Su oficina en el último piso del edificio corporativo era un monumento a su visión de éxito, minimalista, inmaculada, completamente enfocada en la eficiencia y los resultados. Silas llegó exactamente a las 10 como se le indicó. Su padre estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad de abajo como un general inspeccionando un campo de batalla. Siéntate, dijo Edward sin volverse. Silas obedeció, observando la espalda recta de su padre, el pelo canoso perfectamente recortado, los hombros anchos bajo un traje italiano hecho a medida. Incluso a sus 30 años, con una carrera bien establecida y una vida independiente, Silas a veces se sentía como un niño en presencia de su padre. Recibí una llamada telefónica interesante ayer, comenzó Edward, finalmente girándose para mirar a su hijo. Thomas Bennet. Aparentemente, lo contrataste para un procedimiento de adopción. Se movió para sentarse detrás de su imponente escritorio. No pensé que me enteraría de algo así por un abogado corporativo con el que ocasionalmente juego al golf. Silas mantuvo la mirada firme. Iba a decírtelo una vez que el proceso estuviera más avanzado. Más avanzado, Edward levantó las cejas. Según tengo entendido, has estado albergando a esta niña durante meses. Sin mencionar que estás a punto de convertirte en padre soltero a los 30 años mientras ocupas un puesto crucial en nuestra empresa durante la mayor fusión de nuestra historia. Hizo una pausa, estudiando a su hijo. Eso no parece el tipo de decisión que uno le oculta a la familia. No fue intencional, respondió Silas. Todo sucedió gradualmente, y luego, bueno, la vida se complicó. Edward dejó escapar un suspiro que parecía cargado de décadas de frustración. Silas, siempre he admirado tu inteligencia, pero a veces me pregunto si usas esa inteligencia para tomar decisiones sabias.
Abrió una carpeta sobre su escritorio, la misma que Bennett había enviado detallando el proceso de adopción. Una niña de 6 años, sin familia conocida, encontrada vendiendo flores en la calle. Cerró la carpeta de golpe. ¿Has pensado en las implicaciones? ¿El compromiso a largo plazo? ¿Los sacrificios requeridos? Sí, respondió Silas simplemente. He pensado en todo. ¿Y qué hay de tu trabajo? ¿Tienes idea de cuántas horas se necesitan para criar a un niño adecuadamente? ¿Horas que se restarán a tu carrera, a tu futuro en esta empresa? Edward se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Estás dispuesto a tirar tu carrera por una niña? La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada no solo con las palabras, sino con todo lo no dicho, el legado que Edward había construido, las expectativas que siempre había tenido para su único hijo, el camino que había trazado meticulosamente desde que Silas era un niño. Silas miró a su padre por un largo momento, viendo más allá de la severa fachada ejecutiva, al hombre que había criado a un hijo solo después de perder a su esposa demasiado pronto, un hombre que a su manera limitada había amado y protegido a su hijo sin saber nunca cómo expresarlo. Papá, dijo Silas finalmente, su voz tranquila y firme. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando tenía 10 años? Y te pregunté por qué trabajabas tanto. Edward frunció el ceño, sorprendido por el cambio de tema. No específicamente. Dijiste que trabajabas para construir algo que durara, algo que hiciera una diferencia en el mundo. Silas hizo una pausa. Quizás tenemos diferentes interpretaciones de lo que significa hacer una diferencia. Pero conocer a Maeve, cuidarla, ver cómo crece cada día, eso cambió mi percepción de lo que realmente importa. Silas, heredé el buen corazón de mamá, continuó Silas, interrumpiéndolo suavemente. Y con ese corazón, voy a hacer una diferencia en su vida, así como tú, a tu manera, hiciste una diferencia en la mía. Edward se reclinó en su silla, su expresión ilegible. Por un momento, pareció que iba a responder bruscamente, como era su costumbre cuando se le desafiaba. Pero algo en los ojos de Silas, una determinación tranquila, una certeza más allá de la lógica, lo hizo dudar. Ya tomaste tu decisión, dijo Edward finalmente, no como una pregunta, sino como una afirmación. Sí, confirmó Silas. Maeve me necesita. Y para mi sorpresa, descubrí que yo también la necesito. El silencio se instaló entre ellos. No el silencio tenso de sus habituales desacuerdos, sino algo diferente, casi reflexivo. A tu madre le habría gustado, dijo Edward de repente, sorprendiendo a Silas. Era raro que su padre mencionara a su difunta esposa sin que se le preguntara. Siempre tuvo debilidad por las causas perdidas y los corazones heridos. Maeve no es una causa perdida, respondió Silas con firmeza. Es solo una niña que necesita un hogar. Edward estudió a su hijo por un largo momento, como si lo viera bajo una nueva luz. Bueno, dijo al fin, supongo que tendremos que ajustar tu carga de trabajo para adaptarla a tus nuevas responsabilidades. Se aclaró la garganta, reanudando un tono pragmático. Hablaré con Richardson para reasignar algunos de los proyectos menos críticos y quizás podamos arreglar para que hagas trabajo remoto parcial. Silas parpadeó, momentáneamente aturdido por este cambio inesperado. Eso sería de gran ayuda, logró decir. No creas que esto significa que estoy totalmente de acuerdo con tu decisión, añadió Edward rápidamente. Pero si estás decidido a seguir adelante, prefiero que lo hagas con el apoyo adecuado, hizo una pausa. Y quizás debería conocer a esta niña en algún momento. Le gustaría, dijo Silas, sintiendo un nudo en la garganta. Le encanta escuchar historias sobre la familia. Edward asintió brevemente, luego tomó otro documento de su escritorio, una señal clara de que la conversación personal había terminado y los negocios esperaban. Al salir de la oficina de su padre, Silas sintió como si hubiera superado algún ritual desconocido. No exactamente aprobación, sino reconocimiento. Un pequeño paso hacia una nueva definición de familia. Esa tarde, al recoger a Maeve de la escuela, notó un cambio sutil en ella, una emoción contenida, una anticipación apenas oculta en sus ojos. Durante la cena, ella preguntó cómo era cuando Silas era pequeño, sobre su madre, sobre crecer en la familia Mercer.
Más tarde, mientras la ayudaba a cepillarse los dientes antes de acostarse, Mabe finalmente preguntó con una casualidad estudiada, ¿cuánto tiempo tardan en estar listos los papeles, esos de los que hablaste con el abogado? Silas casi se le cae el cepillo de dientes. ¿Escuchaste mi conversación con el señor Bennet? Mabe asintió, un ligero rubor coloreando sus mejillas. La puerta estaba un poquito abierta. Silas suspiró, incapaz de regañarla cuando él mismo tenía un largo historial de escuchar a escondidas cuando era niño. Bueno, explicó, primero viene la tutela temporal, que debería concederse en las próximas semanas. Luego, si todo va bien, podemos iniciar el proceso de adopción plena, que podría tardar algunos meses más. Mabe asimiló la información con su característica seriedad. Y cuando esté hecho, continuó, mirando el lavabo, tendré tu apellido como otros padres e hijos. Si quieres, respondió Silas suavemente. Mabe Mercer. Suena bien, ¿verdad? Ella asintió, una pequeña sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Supongo que tal vez me quede, dijo casi para sí misma. Quizás realmente me quede. En ese simple momento, con pasta de dientes en la barbilla y esperanza en los ojos, Mabe finalmente se permitió creer en la posibilidad de un hogar permanente, un nombre real, una familia que no desaparecería al amanecer. El tribunal de familia estaba sorprendentemente tranquilo aquella mañana de miércoles. Silas había esperado pasillos bulliciosos, voces alzadas y la atmósfera tensa que asociaba con los procedimientos legales. En cambio, había una calma casi reverente, como si el edificio mismo reconociera la solemnidad de los lazos formados y rotos dentro de sus muros. Él y Mabe estaban sentados en un banco de madera pulida fuera de la sala. Ella balanceaba sus piernas, que no llegaban al suelo, luciendo un vestido azul cielo elegido especialmente para la ocasión. Su pelo castaño estaba trenzado elaboradamente por la señorita Parker esa mañana, decorado con pequeñas flores artificiales blancas que parecían pequeñas margaritas. ¿Estás nerviosas?, preguntó Silas, notando cómo no dejaba de alisar el dobladillo de su vestido. Mabe se encogió de hombros, una expresión que en cualquier otra niña de 6 años podría sugerir indiferencia, pero en ella indicaba que estaba procesando emociones intensas. ¿Y si el juez dice que no?, preguntó finalmente, su voz tan suave que Silas tuvo que inclinarse. No dirá que no, respondió Silas con una confianza que iba más allá de las garantías del abogado. Tenemos todo lo que necesitamos. Los informes de la señorita Winters son excelentes, y todo el papeleo está en orden. Mabe asintió, pero su mirada permaneció en sus manos. Además, continuó Silas, inclinándose más para susurrar cómplice, oí que el juez Collins tiene debilidad por historias como la nuestra, especialmente si involucran a pequeñas vendedoras de flores. Eso finalmente le arrancó una sonrisa tímida. ¿Te lo estás inventando? Quizás solo un poco, admitió Silas, guiñándole un ojo. Pero tengo un buen presentimiento sobre hoy. La puerta de la sala se abrió, y Thomas Bennet salió, su impecable traje contrastando con la cálida sonrisa que rara vez mostraba en entornos profesionales. Están listos para ustedes, anunció. El juez quiere que esto sea sencillo e informal. Silas se puso de pie, extendiendo su mano a Mabe. Ella la agarró con fuerza, y juntos siguieron al abogado dentro de la sala. La sala era más pequeña de lo que Silas había imaginado, con paneles de madera oscura y altas ventanas que dejaban entrar la suave luz matutina. El juez Collins ya estaba sentado detrás de su escritorio elevado, con las gafas de lectura posadas en la punta de la nariz mientras revisaba algunos documentos. Era un hombre de aspecto amable con espeso pelo blanco y cejas tupidas que se levantaron en reconocimiento cuando entraron. La audiencia fue sorprendentemente breve. El juez Collins revisó los documentos, le hizo a Silas algunas preguntas directas y conversó amablemente con Mabe. Pareció particularmente interesado en cómo se habían conocido y en el progreso escolar de Mabe. Bueno, dijo finalmente, mirando por encima de sus gafas, no veo ninguna razón para prolongar lo que es claramente un arreglo beneficioso para todos los involucrados. Tomó su pluma y firmó el documento que tenía delante con un floreo. Por la autoridad que me confiere el Estado, declaro que Mabe es su hija, señor Mercer, con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva. Y así, en menos de 30 minutos, lo que comenzó con una niña vendiendo flores en la nieve y un hombre solitario buscando un significado más allá del trabajo, terminó con la formación de una nueva familia, reconocida formal y legalmente.
Fuera del juzgado, bajo un cielo otoñal excepcionalmente azul, Silas, Mabe y Bennett se despidieron de la señorita Winters, quien estrechó la mano de Silas con firmeza. «Felicidades», dijo con más calidez de la que había mostrado en cualquiera de sus visitas oficiales. «Este es el tipo de resultado por el que nos esforzamos». Una vez que todos los demás se habían ido, Silas se arrodilló ante Mabe, sacando un sobre oficial del bolsillo de su traje. «Esto es para ti», dijo, entregándoselo. «Es tu copia». Con un cuidado casi reverente, Mabe abrió el sobre y sacó el certificado de adopción. Sus ojos recorrieron el texto oficial, los sellos, las firmas, pero sobre todo el nombre impreso en letras oscuras y formales, Mabe Mercer. «Es oficial», murmuró, tocando las letras como si verificara que eran reales. «Ahora tengo un apellido de verdad». «Siempre has tenido un nombre de verdad», dijo Silas suavemente. «Pero ahora compartimos el mismo». Mabe siguió estudiando el documento por unos momentos más, su pequeño rostro serio. Luego, sin levantar la vista, preguntó con una voz tan suave que casi se perdió en el ruido de la calle. «¿Puedo llamarte papá ahora?» La pregunta golpeó a Silas como una ola, no por sorpresa, sino por pura emoción. Durante todo el proceso, habían hablado de aspectos prácticos de la adopción, cambios de nombre, legalidades, lo que significaba ser una familia oficial. Pero ni una sola vez había presionado a Mabe para que lo llamara de alguna manera específica. «Sí», respondió, su propia voz de repente ronca, «si quieres». Por fin levantó los ojos del papel, encontrándose con los suyos. ¿Quiere? Dos palabras simples que llevaban el peso de una elección deliberada, de un corazón que había encontrado su lugar en el mundo. Silas tragó el nudo en su garganta. «Bueno, en ese caso, creo que tenemos que celebrar como es debido», dijo, levantándose y ofreciéndole la mano. «¿Qué te parece si vamos a esa heladería que te gusta? La de los 50 sabores». La sonrisa de Mabe se ensanchó. «¿Puedo pedir 2 sabores diferentes?» «Hoy puedes pedir 3», respondió Silas, provocando un jadeo de deleite. La heladería estaba a solo unas cuadras del juzgado, en una calle arbolada donde las hojas comenzaban a mostrar los tonos dorados y rojos del otoño. Caminaron de la mano, ocasionalmente balanceando los brazos en un ritmo cómodo que habían desarrollado con los meses. En la heladería, Mabe consideró seriamente cada opción en el expositor helado, decidiéndose finalmente por fresa, menta chocolate y vainilla con trozos de galleta. Silas eligió un sabor de café más sencillo, y se sentaron junto a la ventana, observando a la gente pasar mientras saboreaban sus helados. «¿En qué piensas?», preguntó Silas, notando la expresión contemplativa de Mabe mientras jugaba con una cucharada de helado de fresa. Ella reflexionó un momento antes de responder. «Creo que estaba destinada a quedarme». La simplicidad y profundidad de la declaración tomó a Silas por sorpresa. «¿Cómo así?» «Cuando vivía en la calle», explicó, aún concentrada en su helado, «siempre tenía que irme del albergue cuando estaba demasiado lleno. De la biblioteca cuando cerraba, de los lugares cálidos cuando la gente se daba cuenta de que estaba allí». Levantó los ojos entonces. «Nunca pertenecía a ningún lugar». «¿De verdad?» «Pero ahora», agitó su cuchara vagamente, indicando.